Buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por su generosa compañía que uno agradece doblemente porque es la cena de Nochebuena. Estamos en Nochebuena y qué bueno que en una fecha tan especial ustedes estén con nosotros. En esa misma línea nosotros hemos querido hacer pues un programa oportuno, una entrevista lo más oportuna posible. ¿Y qué puede ser más oportuno que conversar en la cena de Nochebuena con un nutriólogo? El doctor Richard Marín es un reputado nutriólogo dominicano de una vasta experiencia a pesar de su edad, que va a conversar con nosotros, sobre eso que se debe hacer o no se debe hacer, y si se va a hacer, no se haga mucho, y de qué manera se puede combinar, todas esas cosas, porque ustedes saben que ya está científicamente demostrado que todas las cosas buenas y sabrosas de la vida son ilegales, inmorales o engordan, a lo que hay que sumar que posiblemente también aumente el colesterol y los triglicéridos. Así que no se vayan muy lejos, nos vamos a una pausa. Cuando retornemos hablemos de nutrición con el doctor Richard Marín. No se vayan muy lejos y sigan disfrutando en familia, como debe ser. Ya regresamos. Eso es cualquier cosa menos una ensalada. Y eso aquí es una ensalada. Imagínate, y la ensalada rusa tiene mucho más calorías que el mismo cerdo y la misma lasaña que te estás comiendo. Continuamos y damos la bienvenida, como habíamos anunciado, al doctor Richard Marín, que es especialista en medicina deportiva, pero atención, es nutriólogo. Y entonces hemos acudido al doctor Marín porque hoy es Nochebuena, como hablábamos, y entonces está el desafío de la nutrición, de la alimentación, de la dieta en estos días difíciles que nos hacen muy felices, nostálgicos a veces, pero la verdad es que es un gran desafío en cuanto a las tentaciones gastronómicas que recibimos. Hablemos con los que saben. Bienvenido, doctor. Gracias a ti por la invitación. Mi respeto. Mire, ¿cómo enfrenta uno los desafíos que en términos de alimentación, de nutrición, le significan estos días de Navidad? ¿Cómo uno debe administrarse ese día? Esos días. Sí, mira, importante porque recuerda que eso es parte de la cultura de todos los pueblos, la alimentación en días festivos y sobre todo en Latinoamérica y en República Dominicana el 24 de diciembre. Hay gente que se pasa el año, Pablo, esperando ese día. Las primeras recomendaciones vienen desde que usted se levanta. Porque estemos claros, esa noche hay que disfrutarla en familia. El previo es lo que podemos manejar. Por ejemplo, como usted sabe que ya va a tener un volumen importante de comidas en la noche, empiece con un desayuno ligero, principalmente desintoxicar. Y te doy un dato en este sentido porque la gente normalmente en otras actividades dice, bueno, al otro día tómate una sopita, cómete una fruta para contrarrestar el desarreglo, digamos, del día anterior. En este caso, nadie en República Dominicana o dominicano que vive en el extranjero se va a tomar un jugo verde al otro día, Pablo. Ni se va a tomar una sopita, sino que va a ser recalentado, como le llamamos nosotros, y va a comer cosas de lo que sobró de la noche anterior. Exacto. Entonces la recomendación es empezar a desintoxicarse antes de que llegue la Nochebuena. Que llegue la cena. Pero mencionó lo antioxidante. Antioxidante. ¿Qué es eso? Existen lo que son los fitonutrientes. Fitonutrientes significa que cada fruta, Pablo, cada vegetal, en su color, tiene un fitonutriente que es una sustancia que ayuda a desintoxicar el cuerpo, a evitar enfermedades, a aumentar las defensas. De ahí la importancia de que, por ejemplo, en la mañana del 24, usted tenga un jugo de frutas naturales o de vegetales mezclados esa mañana y algo ligero. Puede acompañarlo, por ejemplo, con un omelette de huevo, un revoltillo de huevo, con queso lo puede acompañar y que la parte de carbohidratos, refiriéndome a las harinas, refiriéndome a los víveres, sea algo ligero. Un casabe, una galletita. En la mañana, media mañana, una frutita. En la tarde, o sea, en lo que sería tu almuerzo, estamos hablando de una ensalada o que tú te tomes una sopita, algo para hacer estómago porque viene en la noche el volumen. Y ya cuando llega la noche... Ok, estamos en Nochebuena. Estamos en Nochebuena. Ya en Nochebuena, bien. O sea,
La mayor recomendación, pastel en hoja. Pastel en hoja, el pastel en hoja son víveres con carne. No son fritos. No se le agrega mucha grasa. Preferiblemente de plátano, no de yuca, porque el de yuca tiene mucho más calorías. Es el más sabroso, pero tiene mucho más calorías por la carga de almidón. Hay que llevar al paso los pastelitos, ¿verdad? Los Sí, quipes y pastelitos. la bollería, exacto, es la que debería. Yo siempre recomiendo tenerla después de la cena, no antes. ¿Y por qué en la cultura nuestra no habrá una zanahoria? No, una remolacha, como ya, feliz Navidad, una remolacha. Este es el único país, Pablo, que la ensalada rusa la dicen ensalada. Eso es cualquier cosa menos una ensalada. Y eso aquí es una ensalada. Imagínate. Y la ensalada rusa tiene mucho más calorías que el mismo cerdo y la misma lasaña que te estás comiendo. Y eso es un tente ahí, como decimos aquí. Entonces la idea decía, si usted se va a llenar de comida, llénese de la parte proteica, refiriéndome al volumen de comida. Del cerdo, del pavo, del pollo. Acompáñalo de las ensaladas. Hay mucha gente que hace casabe, que el casabe tostado también es muy bueno, pero la realidad es que ahí hay lasaña, ahí hay moro de guandules o de habichuela. Ahí hay, por ejemplo, también dulces. Pero lo que más preocupa son los licores. O sea, a uno le dan al final siempre hay un licor digestivo para la digestión. Eso es verdad que un bueno, lo que pasa es que el volumen es tal que realmente hace sentido el digestivo después, porque es demasiada cantidad y no van a la cama, la gente no duerme después del 24. Recuerda que ahí empieza una fiesta, nos acostamos 3, 4 de la mañana si no amanece. Exacto. Entonces, el tema del digestivo hace sentido. El problema no es ese, es que tú inicias con un ponche, luego viene la cena que normalmente va con ron o cerveza o vino, luego viene el anís. O sea, solo en alcohol, mal calculado, tú tienes más de 1.500 calorías. Sobre todo los no profesionales, porque les gusta su trago, agarra su vino y no molesta. Y no pasa de vino, es correcto. El problema es los amateurs que mezclan. Sobre todo esos muchachos jóvenes. Un peligro. Es un peligro, pero además recuerda que la mesa nunca se recoge. Fíjate en ese detalle, el 24 nadie recoge la mesa. Entonces ya tú cenaste, te paraste a compartir y a las 2 horas tú vuelves a la mesa. O sea, tú comes hasta 3 veces la misma noche. ¿Tú estás entendiendo el problema? Y el digestivo pasó. Entonces esa persona se acuesta y se levanta al otro día, que en este caso es feriado, porque ya mañana es 25. Exacto. O sea, ¿qué va a hacer la gente mañana? Nadie se levanta temprano. 11, 12 del día, en el mejor de los casos. Y van a recalentar lo que sobró de esta noche. O sea, ese problema del recalentado en la mañana incluso, ¿no es mejor ir suave en la mañana? Siendo franco, y dejarlo para el mediodía. Lo ideal es que lo tengan inmediatamente. Y ahí entra lo que es ya un tema más técnico, que es la cadena de frío. Tú no puedes guardar esa carne de cerdo horneada del día anterior para tenerla, como hace mucha gente, el lunes, el martes y seguir. No, porque inmediatamente tú congelas esa carne, que la descongelas o que la enfrías y luego ya la calientas de nuevo, ya pierde las propiedades e incluso puede tener salmonelosis. O sea, puede crearte un problema ya digestivo, porque esa comida debe consumirse al otro día. Si la calentaste, consúmela al otro día. No sigas resguardando esa comida. Entonces lo ideal sería, uno va para donde la suegra al otro día y ahí cada quien, entonces se calienta todo, pero en la mañana el consejo sería resistir la tentación de comenzar a calentar desde la mañana. No, aguantarse a las 2, 3 de la tarde para la comida. Lo pudiera tener inmediatamente, es no volver a guardar y recalentar. No sé si me entiende. Es que no puedes recalentarlo 2 y 3 veces. Sí, pero doctor, espérese que hay una gente que no son fáciles y se levanta con un pastelito a la boca. Sí, pero que no es. No, porque en el caso de la. Y no es mejor una cosa verde de esa que usted dijo, un jugo de zanahoria. Dominicano nadie hace. Podemos dar esa recomendación a los venezolanos que nos visitan, a los colombianos, pero el dominicano no va a hacer eso, Pablo. Yo lo he intentado. O sea, tú no vas a escuchar una licuadora en tu edificio, un 25, o sea, es una realidad. La gente calienta, lo que se está pidiendo es, si vas a calentar, no caliente 3 veces esa comida, cómete el calentado. O sea, es sumamente peligroso el sobre una gran cantidad, porque entonces usted le dice al cuñado que traiga tal cosa, pero que no traiga lo otro, pero él trae de más. Entonces sobra muchísimo. Entonces viene el peligro de que se calienta el lunes, pero siguió quedando. Pero ya se descongeló. Ahí es donde vamos. Es que tú deberías solo calentar lo que te vas a comer. Lo otro, déjalo en la nevera. A lo que me refiero es desenfriarlo sin cocerlo y volver a enfriarlo. O sea, lo que sacaste, mira, esto se va a calentar mañana. Eso depende del grado de hambre. Sí. Pero si sobró, ya eso se tira, eso no se guarda de nuevo. Si usted quiere guardar para el lunes o el martes, déjenlo en la nevera, no lo saque y lo caliente y vuelve y guarde. No haga eso. Porque entonces rompe la cadena de frío y eso crea
problemas de salud más adelante. Y la combinación de alimentos, por ejemplo, ya hoy es sábado 24, estamos conversando para ustedes algunas cosas que ya no tienen solución, pero sí, ahorita viene el 25, entonces podemos hablar de cómo combinar esa comida del 25 de calentados. De calentado. ¿Qué sería lo ideal y sobre todo el equilibrio? Sí, claro. ¿Cómo hacerlo? Sí, mira, esas comidas calentadas sí deben ser acompañadas al día que sigue de ensalada, porque acuérdate que hay un tema de fibras. No es casualidad que mucha gente amanezca con diarrea, la gente amanece resacada también, que ese es otro tema que vamos a tocar. ¿Y qué hacer? Se recomienda acompañarse con té, principalmente té de jengibre. O sea, el resacao, ¿qué le dice el doctor Marín? Que es una cosa muy común. Que pasa mucho. Mucha gente se pasa de trago. Para esa resaca, ¿qué sería lo ideal? Ese dolor de cabeza terrible. Me habló de un té. ¿Qué se puede hacer con Sí, mira, eso? primero, ¿qué evitar? Hay mucha gente con costumbre, yo soy una de ellas, que desde que nos levantamos nos tomamos una taza de café. Lo primero, no puedes tomar café si estás resacado. No, espérese, no. Sí, espérese, sí, sí. No, doctor, yo esa no se la puedo dejar Sí, pasar. el café O sea, cae, si no debe. No, porque el café es diurético, tiene un factor diurético, saludable, pero es diurético. Entonces tiende a manejar diferente los niveles tensionales. Y una persona que ya viene resacado, Golpeó, está deshidratado, recuerda. Entonces no puede dar nada que estimule la deshidratación. Entonces, en última instancia, para que no le duela mucho la cabeza, que se tome un poquito solo de café para su Lo ideal nivel es- de cafeína, pues un adicto. Aquí Bueno, no somos ahí lo que muchos se le los pide adictos. es, por ejemplo, que lo cambie por té, como te decía, té de jengibre, té verde, ese tipo de té que ayudan a que la frecuencia cardíaca suba un poco, no lo deshidrata y la misma temperatura ayuda a que se relaje. Otra cosa que se debe hacer inmediatamente te levantas es hidratarte, porque el alcohol tiene 3 efectos negativos. Ok. El cuarto es la alegría que provoca, por eso no lo vamos a mencionar. Pero hay 3 factores importantes. La deshidratación elimina el azúcar en sangre y afecta el complejo B. ¿Por qué el complejo B? Porque el complejo B es una vitamina hidrosoluble. Y si tú te deshidratas, pierdes gran parte del complejo B en sangre. Y eso es lo que hace que tú tengas la tontera a nivel neuronal cuando estás pasado de trago. Entonces, al otro día es importante tener una carga de desayuno que contenga carbohidratos y hacer siestas. O sea, normalmente el que se pasa de alcohol no duerme bien. Entonces amanece somnoliento, deshidratado, ya te dije, poca azúcar, genera poco, y aparte está atontado porque no tiene complejo B. Entonces tiene un desayuno abundante, por eso que no puede al otro día beber un juguito verde. Tiene que comer decentemente al día que sigue. Se trata de eso. Entonces dijimos 3 puntos: evitar café, tomar té, consumir muchos líquidos y tratar de hacer siestas cada 15 minutos. Como es 25 se puede porque es más manejable, es un día libre. Nos vamos a una breve pausa y continuamos esta conversación con el doctor Richard Marín, que nos acompaña. Ya regresamos. Le ponen un souvenir de carne al plato, es una cosita ridícula pequeña, cuando debería ser un volumen más importante, casi llegando incluso a la cantidad de arroz. Doctor Richard Marín, bueno, ya pasó la Nochebuena, entramos al ritmo habitual. La bandera dominicana, ¿qué tan correcta es la alimentación a partir de sus componentes que nos ofrece la bandera dominicana? Arroz, habichuela, carne, ensalada, Sí, mira, frito maduro. Mucha gente no lo ve así, pero de hecho, nutricionalmente hablando, es un plato muy completo. El problema es que está mal distribuido. Las cantidades. Sí. Porque recuerda que nosotros tenemos una descendencia en la cual la comida casi era un premio en una época de nuestra sociedad. Sí, claro. Entonces, dependiendo del rango económico, social, la persona tenía acceso a consumir mucha carne, si no, el volumen de arroz cambiaba partiendo de tu condición económica. Mientras menos dinero, más arroz, menos habichuela, menos carne. ¿Cuál debería ser la proporción? La proporción, por ejemplo, de arroz debería ser 50% de arroz, o sea, no es tanto en volumen, un 20 a un 25 de carnes y los demás accesorios. ¿Qué son accesorios? Las ensaladas. Yo no sé si tú recuerdas, Pablo, que en los años 80 no se concebía un plato de arroz, habichuela y carne sin ensalada. Exacto. Fíjate que la ensalada desapareció. Salvo raras excepciones, fue desapareciendo. Lo achocaban al pregonero, dejó de pasar el pregonero que vendía las lechugas, las ensaladas, pero es un tema de coste, porque increíblemente los vegetales son costosos, muy costosos. Nosotros recomendamos mucho, pero son costosos.
El arroz por sí solo no aporta muchos nutrientes, sí energía. Pero ojo con esto, cuando tú combinas habichuela con arroz, tienes un plato de proteínas completo. O sea, proteína con proteína. Tiene proteína. Al tú combinar el arroz con las habichuelas, es como si tuviese carne. A nivel proteico, que es muy importante a nivel de salud. Cuando agregas la carne lo potencializa más. Lo que pasa es que aquí, de una manera jocosa te lo voy a decir, le ponen un souvenir de carne al plato. Es una cosita ridícula, pequeña, cuando debería ser un volumen más importante. Casi llegando incluso a la cantidad de arroz. O sea que tiene un componente, como acabas de decir, son un componente socioeconómico. Sí, lo de la bandera claro. No es casual que uno le guste tanto el arroz y la habichuela y bueno, salseado. Y un poquitico de carne. O sea, si tú lo ves proporcionalmente hablando, no concuerda. ¿Qué debería ser más? Más habichuelas, porque tú tienes las habichuelas, la fibra, que no la tiene la carne ni el arroz. Entonces tiene también vitaminas. En el arroz aporta energía y la proteína que te da la carne. Eso es un plato completo. Es la de proporción. Pero más completo aún, a sabiendas de que hoy día se evitan mucho los alimentos que son denominados, por ejemplo, que producen intolerancia. Se habla mucho de que los lácteos producen intolerancia. Tenemos la intolerancia a la lactosa. Tenemos intolerancia también al gluten, que es la proteína de los carbohidratos. Que mucha gente que es intolerante al gluten. Pero ¿tú conoces personas intolerantes a los víveres? Eso es raro. Sin embargo, aquí hay un complejo gastronómico con los víveres. La gente casi no consume víveres. O sea, salvo raras excepciones, la gente consume tostones, pero casi nadie usa yautía. Casi nadie sabe lo que es una cepa de apio. Exacto. Que son alimentos autóctonos nuestros, de bajo coste, que no necesitan refrigeración, en un país donde muchas veces no todos tienen la condición de tener energía eléctrica. O sea, cumple con muchas condiciones y nutricionalmente hablando, ni hablar, la batata, la yautía, esos alimentos que bien distribuidos aportan magnesio, aportan potasio, aportan muchísimos nutrientes y de bajo costo. La mezcla que se usa mucho en la cena, ¿se podría usar al mediodía también de víveres con carne? Perfectamente. De hecho, ¿funciona bien? Sí, funciona bien, pero además recuerda que los víveres tienen una ventaja, dan sensación de llenura también. El que desayunó con víveres no quiere ni siquiera almorzar, porque tú te pasas el día lleno. Con la salvedad de que, por ejemplo, una taza de puré de plátano tiene menos calorías que un pan. Entonces, en un país que no producimos trigo, es irrisorio, lo que más se consume es pan. ¿Es muy recomendable el desayuno con víveres? Perfectamente, ¿Ayuda mucho? Claro que sí. ¿Cuáles son las trabas? Primero, el tiempo de preparación. La gente que dice que es incómodo, hay muchas recomendaciones. Se le dice a la gente, tenlo pelado en la nevera, que solamente servirlo, porque el mayor problema de los víveres es el pelar el víver, o sea, quitarle la cáscara. Sí, pero exacto. Pero lo ideal es que la gente desayune con víveres. El problema es la monotonía alimentaria, Pablo. Es que si tú dejas a la persona solo comen plátano. Entonces la recomendación, un día consuma uyama, que aunque es una fruta, pasa como vivir a la hora de alimento. Un día guineitos, un día yautía, un día papa, un día batata. O sea, al tú variarlos, entra ahí lo que te comentaba de los fitonutrientes y que cada víver aporta un nutriente diferente. Una cosa que se habla mucho es esto de las grasas. Yo escucho que las grasas saludables. ¿Qué es esto? Hay unas grasas que son saludables, otras no. Eso es ¿Cómo se debe manejar eso? ¿Cómo es eso? Lo de las grasas se está haciendo mucho hincapié ahora. Principalmente se está recomendando el uso de grasa de aceite de oliva, por ejemplo, el aceite de coco. El aceite de coco actualmente se sabe que incluso en pacientes con cáncer funciona muy bien porque es un aceite antiinflamatorio. Y el aceite evidentemente de origen de pescado, como es el omega 3, que tiene un componente, el omega 3, que incluso ayuda con problemas hasta de tiroides. Tú tienes la grasa no saludable, que es la de origen animal, que es como la manteca de cerdo, por ejemplo, la grasa que tienen las carnes, son las que se están evitando. Porque hoy día incluso, Pablo, hay estudios que hablan acerca de que el alto consumo de grasa está relacionado incluso al cáncer de mama. A ese punto se ha llegado, hace una semana justamente, se publicó que los receptores CD36, son los receptores CD36, están presentes en la grasa y son los de mayor componente en el CA de mama, o sea, en el cáncer de mama. Y el asunto con las carnes, los tipos de carnes, la carne roja no tiene muy buena prensa, se consume mucho la blanca, la de cerdo, ¿qué tan recomendable es? Sí, mira, se tiene ahora muchos controles con las carnes. Lo que ocurre es que ahora la gente tiene más acceso a la información. Hace un mes y medio salió una noticia muy importante a nivel mundial sobre el cáncer y las carnes. No es que se deje de consumir carne radicalmente, Pablo. Lo que se estila hoy día es que usted consuma carne 2 veces por semana, pero con días de separación, por ejemplo, lunes, jueves, porque la digestión es muy pesada. Solo para que tengas una idea, en la carne de res aprobado se usan 80 antibióticos.
Eso lo ha aprobado. ¿Cómo? En lo que tiene que ver la crianza del ganado, en todo el proceso. para evitar lógicamente infecciones, que está en contacto con la naturaleza. ¿Y todo eso está ahí? Sí, eso está ahí, hay evidencia de eso y de hecho incluso hay evidencia de que eso afecta a los humanos cuando lo consumen, haciéndolo resistente a cierto tipo de antibióticos. O sea, te repito, no es consumirlo, lo mismo ha ocurrido con los embutidos, que la recomendación es 2 veces por semana con días separados. Doctor, casi se podría decir que aquí lo importante es como la moderación. O sea, se puede comer casi de todo. Por ejemplo, mofonguito, cerveza Presidente, Sí. no está mal un día, ¿verdad? No está mal. El problema está si usted es loco con un mofongo y se quiere comer 3 mofongos a la semana. La Ese es cosa, el no tiene que ver más con una mejor distribución. Distribución y estilo de vida. Me explico. A ver, a ver. Fíjate que hay una relación mental para las personas que quien come ese tipo de cosas es la persona obesa, el que no se cuida. Come pizza, come mofongo, come hamburguesa. Dice, bueno, eso está bien porque no se cuida. Pero es todo lo contrario, Pablo. Quien se cuida, quien hace ejercicio, quien controla lo que come, 1 o 2 días por semana puede hacer eso, porque es quien se cuida. Y ese tipo de alimentación supuestamente tóxica, en ese individuo es un premio. Porque la pizza, porque me sentí afectado ahí. O sea, lo de la pizza, una pisita, 1 vez a la semana, 2 veces a la semana, tampoco es una cosa así como se va a morir. por eso, No, doctor. para nada, por ahí que entra el punto Sí. de te cuidas o no. No es lo mismo, como tú me aclarabas hace un rato, que es así, a que yo tengo un desayuno, me voy a una barra famosa, me como un sándwich con un jugo, voy en la tarde a otro lugar famoso, me como un sancocho, y en la noche también me como una pizza. Eso no tiene arreglo. Porque tú no das chance al equilibrio, como te comentaba. En nada de lo que te mencioné hay fibra, en nada de lo que te mencioné hay vitaminas importantes. Eso tú lo consigues en los extras para que cuando tú llegues ahí tú disfrutes la comida que a ti te gusta. Ok. Doctor, hay un tema fundamental en esto de la nutrición y es lo que se ha demostrado que puede aportar la nutrición a las enfermedades llamadas catastróficas o de alto costo. Estoy hablando de cáncer. Sí, claro. Todo después de la pausa, me gustaría que entráramos a ver la nutrición como un instrumento para enfrentar esas graves enfermedades. ¿Sí? Ya regresamos. Nutrición y salud o nutrición y enfermedad, doctor Marín. ¿Cómo puede ayudarnos la nutrición en estos momentos difíciles, una enfermedad terrible, devastadora? Sí, mira, ¿Qué se puede hacer? nos referimos a las enfermedades crónicas no transmisibles, que en ellas está el cáncer, la obesidad, que ya de hecho es una enfermedad aprobada por la OMS y que es una condición de enfermedad, es un problema estético. Exacto. Tenemos, por ejemplo, problemas cardíacos, cerebrovasculares y tenemos hiperlipidemia, problemas de colesterol, que hay mucho en estos días. ¿Cómo se llama eso? Hiperlipidemia o colesterolemia, que también que dependiendo si son lípidos o colesteroles los que están elevados, entran en ese rango. Okay. Y otro término que es sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular. Estas enfermedades tienen una característica importante, que el 87% de estas condiciones son prevenibles con alimentación. No, pero esa no se la dejo pasar a usted. El 87% de estas condiciones, solo un 23% en el cáncer y 87% en hipertensión, diabetes, hiperlipidemias, obesidad, sarcopenia y colesterolemia, son prevenibles con actividad física y nutrición. O sea, ¿qué pasa Por con favor. esto? A la parte nutricional le costó unos 30 años poder introducirse juntamente con la parte clínica y empezar a ver el resultado de quienes se alimentaban correctamente o incluso llevaban alguna dieta específica para esa patología. Hoy día, Pablo, hay protocolos de alimentación para pacientes con cáncer, para hipertensos, para diabéticos. Nosotros en el país tenemos un instituto solamente de la diabetes, donde se forman diabetólogos, que es el INDEN, el Instituto Nacional de la Diabetes, y la mitad de lo que se le enseña a esos diabetólogos es nutrición, por la importancia que tiene la nutrición en esta patología. ¿Pero por qué? Porque también se detectó que no solo el hecho de que se trataba la patología con la nutrición, sino de que la mala nutrición provocaba la patología. Y te pongo dos ejemplos muy básicos. El alto consumo de azúcares se relaciona a diabetes en un 90%, la diabetes tipo 2. El alto consumo de sodio se relaciona en un 50% a la hipertensión. Me refiero a la sal común. Para que nos entendamos. Y el alto consumo de grasa, no hay que decirle a nadie que está relacionado estrechamente al que el colesterol se eleve.
O sea, el simple hecho de tú controlar esos factores ya conocidos que contribuyen a que la patología sea grave, ya se controlaba. Si encima de eso, por ejemplo, a propósito de la promoción del cáncer de mama en la mujer, de que la mujer se haga su chequeo, eso siempre se ha hablado en los medios, pero fíjate que nunca sale en los medios. ¿Qué debe hacer la mujer para evitar el cáncer de mama? Que si la mujer consume de 30 a 40 gramos de fibra, evita un 11% del cáncer de mama. ¿Y por qué eso no se divulga Hay un más? tema comercial en eso, porque recuerda que también hay un interés de la industria de que las personas se hagan chequeos. Eso hay que decirlo así. Pero debería haber un impulso para que la industria alimentaria entienda la importancia que incluso en los etiquetados diga que eso se está tratando, si tiene riesgo este producto de producir tal o ayuda a evitar tal cosa. No que lo cura, ayuda a evitar, porque está prohibido el término que cura. Exacto. O sea, que la gente sepa la importancia de consumir fibra, Pablo, que la gente sepa la importancia de consumir bajo en azúcares, bajo en sodio. O sea, son términos ya conocidos. Pero toda patología tiene un protocolo alimentario a esta fecha de hoy, de 2016. ¿Y cómo se puede, por ejemplo, el caso más sonado y que más se padece, el tema del cáncer, por ejemplo? O sea, una persona está padeciendo un cáncer, viene la quimio, viene la radioterapia, o no acepta ninguna de las dos y quiere centrarse en las opciones que le da la nutrición. ¿Hasta dónde puede ser determinante, puede ayudar una nutrición adecuada a enfrentar el desafío de un cáncer? Lo primero es ponerse en manos adecuadas. Porque el problema es que cuando se habla de nutrición, lamentablemente hay mucha gente no preparada que muchas veces con la mejor intención de ayudar quiere preparar menúes y guías a gente con condiciones de salud de base. O sea, porque hay dos cosas. Hay personas especialistas en diseñar dietas, pero que no son médicos nutriólogos, sino que han recibido una formación, licenciatura, un diplomado, y pueden hacer eso con una persona en salud que quiere que le combinen este tipo de cosas. Ahora ya esto de nutriología ya es otra cosa, que es donde entran ustedes, en este caso, en especial de enfermedades. Totalmente. De hecho, ¿cuál es la ventaja, por ejemplo, cuando hablamos de patologías? Porque no podemos quitar méritos al licenciado de nutrición, que incluso trabaja con prevención de diabetes. Usted es el oncólogo de este paciente. Usted, doctor Marín, yo necesito que tú me le des seguimiento a esta paciente que tiene un cáncer de colon distal, se le extirpó tal y tal parte. Yo tengo que saber, Pablo, qué se absorbe en esa parte que le quitaron, qué nutrientes puede consumir y no. Y el oncólogo confía en que yo manejo los términos. Porque eso no es por separado, es un equipo multidisciplinario que va. Pero, por ejemplo, en el caso de colon, por lo que acaba de decir, aquí en la República Dominicana existe ese one-two del médico oncólogo con el nutriólogo. Sí, claro. De hecho, aquí hay unidades de oncólogos que dentro de su equipo tienen la parte de nutrición. Por ejemplo, el INCAR recibe incluso un entrenamiento de cómo prescribir hasta ejercicio en el paciente oncológico. O sea, aquí son celosos de eso, porque hay un equipo. Y los lugares donde hay oncología, el Heriberto Pitter, el INCAR, esos son lugares que tienen un equipo multidisciplinario. Donde servicios que ofrece el Estado al pueblo dominicano. Al pueblo se está haciendo las cosas bien. Pues yo sé que hay una cosa de élite, una salud, unos servicios de salud de élite, que bueno que existan, pero me interesa mucho la parte social. O sea, en el INCAR está... hay nutriólogos contratados para tratar pacientes postquirúrgicos, quirúrgicos y pacientes diagnosticados. De hecho, ellos tienen una sesión donde se le da orientación a los pacientes. Lo que sí, Pablo, que también como te digo una cosa, te digo la otra. La prescripción de alimentación de estos pacientes es costosa, porque empiezan a evitar ciertos alimentos que eran comidas de su día a día, que ya por la patología no lo pueden seguir consumiendo. Recordemos que el paciente oncológico lo primero que pierde es el apetito. El paciente con cáncer lo que menos está pensando en qué va a comer. Pierde la fuerza, apenas puede moverse. Hace unos episodios de fragilidad que necesita ser bien nutrido. Y ahí se le recomiendan fórmulas, se le recomiendan alimentos especializados, aumentadores del apetito. Y si esos son... mucha gente conociendo el servicio no lo busca. Hay que decirlo. Pero, fuera de este tema costoso, hay lista de alimentos a evitar, que se lo da el mismo oncólogo, un documento visto por sus nutriólogos, donde esta persona sabe por lo menos qué evitar y qué puede comer. Pero el servicio existe en el país. Vámonos a una pausa y entonces continuamos con este apasionante e importantísimo tema de la nutrición y sus aportes ante las enfermedades. Estamos conversando con el nutriólogo, el doctor Richard Marín. Ya regresamos.
Una latita de tuna, en el mejor de los escenarios, tiene 300 miligramos de sodio, una lata pequeña. Cuando en un producto de menos de 100 gramos de contenido debe tener no más de 150 miligramos de sodio. La que viene en aceite no pasa de 60 miligramos de sodio. Doctor, ¿qué se puede hacer con los diferentes, me gustaría que lo viéramos por diferentes tipos de cáncer y la nutrición? ¿Cuál tipo de cáncer puede ser más susceptible de tener éxito cuando atacamos vía la nutrición? Sí, mira, principalmente en la mujer el cáncer de mama y en el hombre el cáncer de próstata. Porque son los más comunes, tanto en el hombre de próstata como en el de la mujer el de mama. Lo primero que se trata con estos pacientes, y más, si saben que tiene un antecedente de un familiar que padeció la patología, es empezar a consumir alimentos libres de contenido proinflamatorio. Voy a explicar el término. Por ejemplo, la lactosa de la leche es proinflamatoria. Fíjate que hay una tendencia actual que la gente está evitando consumir leche con lactosa sin ser intolerante a la lactosa. Entonces, mucha gente, pero lo que ocurre es que hay mucha evidencia que dice que la lactosa promueve la inflamación. Toda patología es un proceso que produce inflamación corporal y cambia el pH intestinal. Y la lactosa tiende a alterar el pH. Entonces, una recomendación que se está dando es consumir leche delactosada o leche de almendras, ese tipo de leche. Que se evite también en el caso del cáncer de mama, por ejemplo, productos derivados de soya. Ok, pero a eso funcionaría también con lo de la hiperplasia benigna, o sea, cuando no hay cáncer, pero sí hay un agrandamiento, tendencia a la inflamación. O sea, exacto, sí, porque es un proceso proinflamatorio, lo disminuiría, yo iría a disminuirlo. O sea, estamos hablando que un consejo podría ser, corríjame, podría ser como, si tú llegaste a los 40, si ya estás en los 50, mientras tú menos bregues con los lácteos, o sea, entrar a los lácteos como al mofongo, una ñoñería un día, una 2 cosa, veces por semana, pero, sí. Es un poco cambiar, porque recuerde, doctor, que para el dominicano ese vaso de leche, el 40%, la pela que le dieron a uno, sí. Ay, doña Yolanda, que había la que pela que le daban a uno, había que 3 vasos de leche, sí, sí, y una correa. Sí. O sea, ya después de cierta edad uno tiene como ir sacándole los pies, incluido el yogur, esa cosa tan sana. En el caso del yogur es diferente porque los yogures vienen con bacterias atenuadas que ayudan incluso con la digestión y ya vienen fermentados. Y de hecho hay yogures libres de lactosa, yogures hasta de soya, por ejemplo, que vienen libres de. Entonces, te digo, todo es la variedad, porque si vamos al centro de lo que estamos hablando, fíjate que en un punto quizás tú dirías, pero todo hace daño. No sé, Jiménez. Por eso es que se estila la variedad y no exponerse mucho al mismo alimento, por lo que estamos diciendo. O sea, también en la alimentación el fundamentalismo no es bueno, no solamente en la religión ni en la política. No lo es, también porque mientras más se investiga, nos damos cuenta que la exposición al mismo alimento termina promoviendo un problema. Te voy a poner el caso de los vegetales. Bueno, yo soy vegetariano, yo soy vegan, yo solamente como vegetales. Pero resulta que por su corteza son los vegetales los que más pesticidas tienen. Claro. Entonces tú tienes un problema de muchos pacientes vegetarianos con cáncer de riñón o cáncer de páncreas por pesticidas. Por pesticidas. O sea, entonces, es la variedad. Entonces, una cosa que tiene el vegetariano, por ejemplo, no quiero enfocarme solo en el vegetariano, es que como decide hacer ese cambio de estilo de vida, come 3 cosas. Y hay cosas nuevas que no quiere probar. Eso es lo que se le pide, consume cosas nuevas porque fundamentalismo también. Por el fundamentalismo. Cada cosecha lleva incluso pesticidas diferentes. No es el mismo pesticida para todos los frutos. No es el mismo pesticida para todos los vegetales. Entonces la idea es que tú varíes. Pero como te decía esto, primero evitar alimentos proinflamatorios, alimentos con mucha cantidad de sodio. Por ejemplo, si una persona está a dieta, lo primero que hace es que no consume nada en aceite. Sino que, por ejemplo, una tuna la consume en agua. Pero resulta que en aceite es más saludable, porque eso es aceite de origen vegetal. Deténgase otra vez ahí, porque son de los mitos que tenemos que desmontar. Exactamente. O sea, la tuna en aceite, de oliva vegetal, incluso. Aceite vegetal. Sí, es saludable. Vegetal. Es más saludable, más recomendable que la de... Totalmente, porque tiene menos sodio. Una latita de tuna, en el mejor de los escenarios, tiene 300 miligramos de sodio, una lata pequeña. Cuando en un producto de menos de 100 gramos de contenido debe tener no más de 150 miligramos de sodio. La que viene en aceite no pasa de 60 miligramos de sodio. Porque la gente está pensando, cuando piensa en sodio, en el salero. Sí. No lo que agrega. No. Ya tú tienes dentro de la mayoría de los alimentos, por ejemplo, los alimentos light.
tienen más sodio que los alimentos no light. Son confiables, eso, perdón por el paréntesis. Porque ahora estoy que light, que yo que light. Sí. Eso es confiable. No, lo que ocurre, recuerden con esto es que light es un término para decir que es un producto con el 50% del contenido calórico de otro similar que no light, que no sea light. Eso es ligero. Sí, pero hay otro término como reducido, que es un 25% menos del contenido total de calorías. Pero eso funciona. Realmente hay mucho bluff, es un asunto de marketing, la mercadología. Es más la cantidad de sodio que tiene. No, tienes menos calórico, pero es más la cantidad de sodio que tiene. Pero además, normalmente los productos light traen un edulcorante. Y por ejemplo, la recomendación de edulcorantes, azúcares artificiales, los edulcorantes son también los artificiales y los que no. Refiriéndome a los artificiales, la recomendación máxima por día es no más de 3 sobres por día. O sea, con el azúcar pasa. O sea, esta azúcar de sobrecito, que es... A eso me refiero. O sea, que no es azúcar. Las diferentes marcas que son artificiales. No le eche azúcar, échale esto. Tal cosa, sí. De eso se refiere actualmente. ¿Es un gancho? La recomendación de la ASPEN en este sentido, que es la Sociedad de Nutrición Europea, es no más de 3 sobres por día. No hay evidencia actual de que los azúcares artificiales produzcan cáncer. No es cierto que produzcan hasta cáncer. ahora Atención, otro tipo. No hay una evidencia así que esto produce cáncer. Sí hay estudios muy serios publicados en la Universidad de Brigham Young y la Universidad de Yale también ha hecho esas publicaciones sobre que estimulan en las papilas gustativas el dulce que tú sientes y se habla de que sí se está liberando insulina. Y están relacionando, no es concluyente, sigue investigación, que pudiera incluso estar relacionado a diabetes. El alto, repito, consumo. Y por eso mientras esté la incertidumbre de si es así o no, nos estamos limitando a decirle a la gente que lo consuma 3 veces en el día. Pero ¿qué ocurre? Cuando usted le dice a las personas, Pablo, 3 veces en el día, no piensa en el producto que ya lo trae. Cree que son 3 sobrecitos. Exacto. Mientras que cuando tú compras un producto light, ya tiene edulcorante. O sea, el gancho de que es light, tiene menos calorías que el otro, generalmente tiene el inconveniente que ahí entra. Hay otros ingredientes para suplir esto. Afecta lo otro. Pero además, nadie se come un pedacito de algo light. Como es light, te lo come entero. Y al final es igual que el que no es light. Ese otro era grande. Ese otro problema. Como la cerveza tiene tanta caloría en la promoción que hay, yo me tomo 4 porque esa nada más tiene tanto. Mejor bébete la normal, que tiene un efecto más rápido y calóricamente casi lo mismo. Por cierto, doctor, un paréntesis, seguimos, pero el vino sigue siendo una cosa maravillosa. O sea, sí es lo menos agresivo, lo más recomendable, lo que da menos gastritis. Correcto. Estoy en lo correcto. Sí, el problema, como todo, es el volumen, recuerda. Porque es el volumen, porque el problema es que hasta 3 copas no hay problema. Hasta 3 copas. Hasta 3 copas. Hasta 3 copas. Atención a quien deba llegar. Copas en un lugar donde tú pagues la copa, que la miden a 2 dedos. Porque si es en casa, tú sabes que tú echas ahí y una copa ahí es a 5 dedos. Sí. Me la ponen así. Sí. Doctor, hay 2 enfermedades. Lo de la diabetes y otra cosa, lo de los ACV, los infartos, alimentación para infarto ACV y para la diabetes. Sí, principalmente la diabetes. Recuerda que el 11% de nuestra población es diabética, Pablo. Aquí hay 1 millón y pico de diabéticos. El 11%. Recordándote que solo el 15% de la población dominicana, según la OMS y según Salud Pública, va caminando al médico a hacerse un chequeo general. Si vemos esto así globalmente, hay un grupo de diabéticos que no sabe que es diabético. Entonces, lo primero que estilamos es que haga un chequeo anual para que la gente sepa en qué se encuentra. Eso no se ve, Pablo. Son enfermedades crónicas no transmisibles y la mayoría sintomáticas. Tú no sabes que la tienes. Entonces, en el diabético, recomendaciones. Evitar la carga de azúcares. Deberías saber eso, que si es diabético o no. Que panes, por ejemplo, que mucha cantidad de arroz. Evitar comer frutas y cantidades importantes de carbohidratos en la noche, que tienen algo que se llama índice glucémico, que dispara el azúcar, como el arroz, la papa, la yuca. No lo consuma de noche. ¿Cómo? Coma mejor yautía, coma mejor plátano. Perdón, entonces los víveres hay que dividir la cosa. Hay que dividirlo, o sea, papa, de noche papa no. Ahí vamos. Una persona sin una condición de base puede consumir papa de noche. Sí, no, yo me refiero estamos en el tema diabético. O prediabético. O prediabético. O él se cree que está bien, pero la familia toda tiene diabético. Y él se siente dichoso que no le ha dado. Okay. Entonces, esa persona debe evitar en la noche yuca, papa, panes y arroz en la noche. Recordando a la gente que el pan blanco integral es lo mismo a nivel de índice glucémico. Es lo mismo. Entonces, no porque estoy a dieta me lo como integral de noche. Sí. Entonces, en el caso del hipertenso, controlar el sodio, la sal y las grasas.
Porque la hipertensión trae debajo el colesterol alto, debajo del brazo, eso lo trae ahí. Grasa de origen animal, controlarla y bajar la cantidad de sodio. ¿Qué cantidad de sodio? Una persona no hipertensa puede consumir hasta 2.500 miligramos de sodio. Un hipertenso, 1.800 miligramos de sodio. Y si le dan vuelta a las latitas y todo lo que compre, ve que dice la cantidad de sodio que tiene, eso se puede controlar. Doctor, muchísimas gracias. A ustedes por la invitación. Este programa nosotros nos jactamos de intentar siempre tratar los temas fundamentales con quienes tienen calidades para contarnos lo esencial y lo más actualizado. Entonces, gracias. Una vez más la pegamos, porque de lo que se trataba era que hoy, que es día de Nochebuena, estamos en familia, sí, todos un poco traer esta información de la manera más ligera, pero con el mayor rigor científico, que es lo que, entre otras cosas, nos ha regalado el doctor Richard Marín. Muchísimas gracias. Pablo, a ti por tu programa. Gracias. Una feliz Nochebuena. Se les quiere y mucho. Buenas noches.